noticiero Prensa Radial. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Seguimos informando a través de Prensa Radial, noticiero que se transmite a través de la gran señal Ecuasur 102.1 FM para todo el sur del Ecuador y a través del portal srradio.com.es en la plataforma virtual. Tenemos la presencia del señor ingeniero José Cabrera, él es vocal del Consejo Nacional Electoral a nivel nacional, con quien vamos a abordar algunos temas. Señor ingeniero, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. Estamos hablando de una vocalía transitoria, señor ingeniero. Buenos días, bienvenido. Buenos días a la ciudadanía, buenos días Pablo, gracias por la oportunidad. Sí, es una consejería transitoria, tenemos poco tiempo, era 60 días, ahora ya casi nos queda 30 días, porque el 2 de agosto nos posesionamos, un trabajo duro, arduo, pero era la oportunidad que tanto hemos venido reclamando y esperamos por lo menos dejar sentadas las bases. Haremos todo lo posible para que dejar un trabajo bien hecho, pero si no terminamos, por lo menos que quede el camino, de tal manera que los consejeros definitivos que vengan puedan seguir el camino y no retroceder. Señor ingeniero, cuando usted habla de hemos hecho un trabajo, ¿significa que había que reestructurar toda una simiente de una seguridad al interno del Consejo Nacional Electoral? Sí, Pablo, es un trabajo fuerte porque era una estructura que nos dejaron armada, una estructura de hace casi 10 años, que tenemos que ir depurándole, sacando con pinzas, muchos procesos que estaban represados, estamos trabajando en eso, estamos trabajando en transparentar los procesos electorales, estamos trabajando en el padrón electoral, estamos trabajando en el presupuesto, bueno, hay cantidad de cosas que hay que hacer y tenemos apenas 60 días cuando empezamos, hoy tenemos mucho menos. Señor ingeniero, pero yo le consulto algo, usted dice hay que restablecer con pinzas y con todo, y el restablecer, por ejemplo, la dignidad de un Consejo Nacional Electoral y decirle al pueblo, el trabajo que ustedes van a hacer en las juntas receptoras del voto, el Consejo Nacional Electoral jurídicamente les garantiza esa seguridad del voto. Pero para ello, señor ingeniero, usted debe de haber tenido una armazón ética y moral muy buena para poder encaminar todos esos procesos que garanticen esa disciplina del respeto institucional. Gracias a Dios, tengo mis principios morales, mis convicciones, mi formación, que sirvieron para que me tome en cuenta el Consejo de Participación Ciudadana, además del conocimiento de los diferentes procesos. Yo fui director de sistemas del entonces Tribunal Supremo Electoral en el 2007 y desde el 2009 he venido como observador de los diferentes procesos electorales. En el 2017 fui parte del equipo de auditores de los procesos electorales que organizó el Consejo Nacional Electoral, donde que vi muchas cosas que se deben cambiar, que se deben transparentar. No es posible que como auditores nos hagan firmar un compromiso de confidencialidad y cuando solicitamos información nos digan no por confidencialidad. Entonces hay procesos que en la parte informática especialmente, donde que es mi fuerte, yo soy ingeniero informático, tengo una maestría en gerencia de sistemas, donde que se debe transparentar de tal manera que los representantes técnicos de partidos políticos, organizaciones políticas que deseen hacer una auditoría, una veeduría, tengan las puertas abiertas. Y sí, hay que tomar seguridades, es verdad, hay que tomar seguridades, pero hay las formas técnicas de dar transparencia. Vengan, vean, ahí está. No es posible que en la segunda vuelta electoral, en mi caso, yo solicité acceso al centro de mando, no al data center, centro de mando. ¿Sí? Me dan un carnet, me hacen firmar un compromiso de confidencialidad, pero el rato que voy no me dejan entrar ni a la sala de prensa. Entonces esas cosas no pueden volver a pasar. Hemos reclamado y se dio la oportunidad, como usted dice, gracias a mi formación moral, ética, que nadie puede decir que José Cabrera Zurita tiene algo que esconder o
un pasado con ciertas irregularidades, no. Claro. ¿No? Y el conocimiento y las manos limpias, una vida transparente, me ha hecho llegar al puesto en que estoy. Ingeniero, pero cuando usted nos habla, y yo así le entiendo, vimos muchas cosas anteriormente, cuando estaba fuera del Consejo Nacional Electoral, y hoy cuando está dentro del Consejo Electoral, esas cosas que las vio, ¿cómo las solventa o cómo las soluciona o cómo redirecciona para darle ese marco de legalidad? Más que legalidad, transparencia. Perfecto. Transparencia. Entonces, por ejemplo, mi primer reto fue el padrón electoral. ¿Por qué? Porque fui uno de los 2 auditores que salimos a los medios a decir, están ciudadanos fallecidos constando en el padrón, están ciudadanos con doble número de cédula y cosas de ese tipo. Entonces, empecé con el padrón electoral. Hay muchas cosas más en la parte técnica, que es lo que se me encargó a mí en este consejo transitorio. Me estoy apoyando con técnicos, con la Academia, la Politécnica Nacional, me está colaborando a la cabeza Enrique Mafla, que fue mi compañero en las auditorías y que mi compañero de lucha desde el 2009, que venimos peleando por esta situación. Entonces, estamos en esos temas de tal manera que en futuros procesos electorales no exista ocultamiento de nada, porque esa es la mejor manera de dar transparencia, no solo hablar, sino decir, vengan, aquí está la información, aquí está la documentación, claro. Revisen, quieren ver los procesos, vean los procesos, quieren revisar los sistemas informáticos, revisen, están aquí los servidores de producción, porque hay un enceramiento, hacemos el show con los medios de comunicación. Sin embargo, cuando al notario le pregunto, señor notario, ¿usted está dando fe que estamos encerrando del servidor de producción? Me dice, no, yo estoy viendo que me ponen una clave en una portátil y que sale ceros. Claro, esos términos usted lo sabe profesionalmente. Señor ingeniero, alguna vez, y creo que usted también lo conoce, le preguntaba al ingeniero Bolívar Loján, ¿por qué es tan importante la depuración de un padrón electoral? ¿Por qué es importante o qué consecuencias podría traer si no depuramos correctamente un padrón electoral? Son las dudas que quedan cuando no hay la transparencia. Cuando encontramos personas que han fallecido y encuentran el padrón, comienzan las suspicacias y dicen, están votando los fallecidos. Ya. Las personas con doble cédula están votando. Los extranjeros están votando. Sí, en verdad hay un problema en el registro civil y estaban constando los extranjeros, ¿ya? Sin cumplir los requisitos que es residir en el país 5 años, mínimo 5 años legalmente, e inscribirse en las diferentes delegaciones. Entonces, el problema del padrón es un asunto de transparencia, de dar confianza a la ciudadanía, que no existan esas suspicacias. Sí, con Bolívar Loján también he conversado, una buena persona, y me hizo incluso llegar su libro y trabajamos también con Bolívar, estamos conversando. Señor ingeniero, permítame pasar la llamada. Es Bolívar Loján el que está a través de la línea. Ay, qué bueno. Bolívar, buenos días. Está escuchándote el señor ingeniero José Cabrera. Buenos días. Muy buenos días. Un saludo especial para José, para Lindo, para ti, Pablo, para la audiencia. Efectivamente, y hemos conversado, hemos hablado, porque aquí hay un problema muy grave en Ecuador, con 2 aspectos fundamentales, a mi juicio, por lo menos primarios, que sería la depuración del padrón electoral, y segundo, el sistema informático del CNE tiene serias falencias. Alguna vez dije que inclusive daba como ausentismo cantidades negativas, pero entendiendo y que estamos claros que existe un problema en el CNE, yo veo, aunque estemos concursando para consejeros del CNE, yo veo que el tiempo que tienen los amigos consejeros es muy corto, demasiado corto, y han adquirido cierta experiencia ellos. Mi pregunta para el amigo José, ¿estima, amigo José, que deberían ampliar el plazo de trabajo para ustedes, o cree que con ese plazo que le han dado en lo transitorio está correcto? Gracias, Bolívar, gracias. Señor ingeniero. Gracias, Bolívar. Respondiendo a su pregunta, sí, yo consideraría que
se debería ampliar, pero eso no está en nuestras manos, está en manos del Consejo de Participación Ciudadana. Por responsabilidad, ustedes saben que hemos bajado el presupuesto. Con el presupuesto que está actualmente debe salir un proceso transparente, sin problemas, y no sería justo que vengan los nuevos consejeros y digan, es que ellos nos dejaron sin dinero, ¿ya? Entonces, por esa situación especialmente, sería bueno que nos alarguen el tiempo hasta el proceso, pero eso ya no es cuestión nuestra, esto está fuera de nuestras manos, es el Consejo de Participación Ciudadana quien decidirá si continuamos o no hasta el proceso. De todas maneras, yo estoy también participando como candidato al Consejo Nacional Electoral. Esta situación no es de recién, desde que me posesioné en algún medio de comunicación me preguntaron y yo dije sí, porque consideraba que el tiempo es muy corto. Quien decide las calificaciones y todo eso para el Consejo Electoral es el Consejo de Participación Ciudadana, no el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque en alguna emisora escuché que decían, ellos van a ser juez y parte. No, el Consejo Nacional Electoral no elige a sus vocales, es el Consejo de Participación Ciudadana quien elige a los consejeros. Y sí, como le comento, la responsabilidad que yo tengo y por la cual acepté, el tiempo es muy corto. Por esa razón me he candidatizado. Si lo logro bien, si no, regresaré a mi empresa y no pasará nada. Y seguiré luchando por la democracia del país. O sea, seguirá en el tema de expresión y opinión diciendo las cosas del Estado ecuatoriano. Ahora, señor ingeniero, hay un tema que, claro, el tema del padrón parece algo sencillo. El tema de lo que decía Bolívar Loján, el tema informático, muchos dirán, es simplemente cuestión tecnológica. Pero son dos circunstancias que sí nos llaman la atención a las personas que queremos que estos procesos tengan no solamente la garantía tecnológica, sino de un padrón electoral bien depurado para evitar cualquier atisbo de inseguridad que se pueda producir en un momento de inseguridad, valga la redundancia, señor ingeniero, de aspectos políticos. Y el tema de cómo están organizadas las juntas receptoras del voto, señor ingeniero, también hay que ponerle mucha atención. Sí, Pablo, estamos de acuerdo. Sí, primero, la depuración del padrón electoral no es nada fácil. No es nada fácil. Hay muchas inconsistencias en la información y estamos trabajando en fases. Espero terminar siquiera la primera fase antes de que se termine este proceso. Y la parte de las juntas receptoras del voto. Le comento que cuando estuvimos de auditores, pedíamos que nos den la información de las juntas receptoras del voto, no nos entregó. Sí, el orden de prelación era primero las universidades y así llegaba hasta el padrón. Aparentemente es correcto, pero nosotros queríamos, por ejemplo, coger una lista de los miembros de juntas receptoras del voto que supuestamente eran de universidades e ir a las universidades a hacer una especie de contrastar la información, claro. Pero no se nos facilitó. Esas cosas son, Pablo, que no dan la transparencia, porque quedan las dudas. Puede ser que no haya pasado, pero ya le quedan las dudas. ¿Por qué no me dan la información? Estábamos auditores de diferentes provincias, entonces dijimos, a ver, tú coges de tal provincia a los miembros de juntas receptoras y vamos a comprobar, pero no teníamos la información. Entonces, son todos estos temas que cuando se me presentó la oportunidad dije, hay que hacerlo, pero en 60 días no alcanzo. Por esa es la razón de mi postulación como consejero definitivo. Señor ingeniero, yo le consulto algo allí en el tema de las juntas receptoras del voto. ¿Hay seguridad jurídica para poder nombrar a los vocales y presidentes de una junta receptora del voto, habida cuenta de que ellos son los primeros que manipulan lo que es una boleta o una papeleta electoral? Y una papeleta electoral es la voluntad de un ciudadano sobre el tema, cómo es lo que quiere su gobierno. Entonces, si no hay esa seguridad jurídica, imaginemos, algún ciudadano que tiene su interés político puede deteriorar la papeleta y automáticamente se anula ese documento. Entonces, ¿cuál es la seguridad jurídica para decirle a aquel vocal o a aquel integrante de la Junta Receptora del Voto, en el momento que tú estés violentando esa papeleta, que es un ser humano,
a la larga, tú tendrás que el Poder Judicial te pueda activar cualquier actividad de justicia por haber violentado esa seguridad. Hay la parte jurídica, es verdad, existe la parte jurídica, lo que posiblemente nos falta, y gracias por hacerme caer en cuenta, en los procesos de capacitación, hacer notar esas cosas. En los procesos de capacitación, porque en los procesos de capacitación enseñamos cómo contar los votos, cómo distribuir los diferentes documentos electorales, pero no se indican los problemas jurídicos en que puede estar incluida una persona que a veces creen que se dañó este voto, entonces hay que romperlo. Eso es un delito. Claro, es un delito. Eso es un delito. Entonces, gracias por hacerme caer en cuenta y poner énfasis en la parte de capacitación a los miembros de juntas receptoras del voto, los delitos, los problemas legales en que pueden incurrir en estos casos. Ahora, señor ingeniero, en el tema, usted habló del tema del presupuesto. ¿Es cierto que se ha reducido el presupuesto? Sí. Sí. ¿Por qué, señor ingeniero? A ver, ¿y por qué es conveniente reducirlo? Empezó el presupuesto, me parece, por 140 millones, luego bajó a 119 y nosotros hemos trabajado 3 semanas duras, incluyendo sábados y domingos, y le bajamos a 99.303.000 aproximadamente. ¿Por qué hay que bajar el presupuesto? Porque habían rubros inflados, rubros que no debían ir, rubros que se podía solicitar, hacer convenios con otras instituciones del Estado, porque el país está económicamente mal, vamos a decir. O sea, habían irregularidades dentro del presupuesto. Sí, entonces era nuestra responsabilidad bajar esos valores inflados sin poner en riesgo el proceso electoral. Entonces, le voy a dar unos ejemplos, nada más. Ya, claro, sí. Para recintos de difícil acceso, que son 161 recintos de 40.000 mesas de receptoras del voto, estaba presupuestado casi $3,5 millones, porque había que alquilar líneas satelitales, equipos satelitales, transporte, etcétera, porque puede entrar únicamente vía aérea con helicópteros y todo lo demás. Cuando las Fuerzas Armadas tienen los equipos, acudimos a las Fuerzas Armadas conjuntamente con Alberto Molina, coronel en retiro, quien conoce la situación. El comando conjunto nos abrió las puertas, estamos trabajando con ellos. Ya. Entonces no va a haber ese gasto de los 3 millones y algo más. Había otro tema de criptografía en la parte de seguridad de la información, 2 millones y algo más. No había ningún estudio, simplemente el rubro. Hablamos con la Politécnica Nacional, con el rector, nos abrió las puertas, nos da un equipo de estudiantes, de profesores, a la cabeza el doctor Enrique Mabla. Y no le cuesta nada al país. Encontramos rubros como $1.680.000 para un estudio geográfico de los recintos electorales. Eso lo tienen hecho las delegaciones provinciales. Encontramos $500.000 para posicionamiento del Consejo Electoral mediante propaganda en medios. No, Pablo, no puede ser eso. O sea, el posicionamiento del Consejo Electoral es con trabajo, con eficiencia, con eficacia, demostrando transparencia, con hechos, no con propaganda. Y es poder institucional del Estado ecuatoriano que no necesita publicidad. Exacto. Entonces, ni el Consejo ni los consejeros necesitan publicidad. Entonces, ese tipo de valores son los que hemos bajado, porque no es justo, estamos en un país con problemas económicos y derrocharnos de esa forma, que para el día del proceso electoral alquilar hotel de lujo gastándose $300.000, no está el país para eso, que para la inauguración del voto de los privados de libertad, $240.000. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? Entonces, esos rubros son los que nosotros hemos ido revisando uno por uno. A ver, hagamos el convenio con esta institución, bajamos. Este rubro no es necesario, le quitamos. O este rubro está muy alto,
bajemos los costos. Pero entonces eso no se llama reducción, señor ingeniero, con todo respeto, sino más bien se llama sincerar el gasto económico del Consejo Nacional Electoral. Sinceramos y la reducimos. Claro. Sí, Pablo. Sí, así es. Doctor, señor ingeniero, yo le consulto algo, dice el dicho popular, piensa mal y posiblemente aciertas. ¿Cómo es que ahora ustedes se dan cuenta que las Fuerzas Armadas pueden ayudar en la transmisión de datos y otros elementos tecnológicos y también de logística? ¿O es que había intencionalidad de poder contratar ese tipo de servicios? Posiblemente, por eso ya estaba el rubro. O sea, nosotros no pusimos esos rubros. Nosotros entramos a eliminar esos rubros, a estudiar esos rubros, cómo bajarlos. O sea, es para cualquier persona con ética, como era, lo que único que hace es, este rubro, pero las Fuerzas Armadas tienen. O sea, no hay que tener mayores conocimientos, Pablo. Claro. Entonces, sí, hay algunas personas ya han salido a decir que estamos poniendo en riesgo el proceso electoral porque hemos bajado. Seguramente son los que iban a ser beneficiarios de esos contratos, tan dolidos. Perfecto, de los contratos. Yo pensaba cuestiones numéricas, votos, señor ingeniero, porque si las Fuerzas Armadas brindan ese servicio o lo pueden realizar, entonces, ¿por qué contratar algo particular? Nos deja y nos ponen a sospecha, señor ingeniero. Sí, otra ayuda que tenemos del Ministerio de Finanzas, porque nos reunimos ya con el Ministerio de Finanzas, porque hay procesos que ya tenemos que empezar, pero y necesitamos dinero. Por esa razón era que teníamos de hacer trabajar de urgencia en el presupuesto para presentarle al Ministerio de Finanzas y comience a erogarnos el dinero. El Ministerio de Finanzas nos dice, no tienen que alquilar carros para el día del proceso. El Estado tiene como 22,000 carros. Claro, obviamente hay que ver los que estén operativos, ¿no? Entonces, el rubro de alquiler de movilización el día del proceso ya no existe. Claro, exactamente. Señor ingeniero, ¿cómo está el tema por ejemplo, del Consejo de Participación Ciudadana, las nuevas reglamentaciones en ese aspecto, señor ingeniero? Está ya el proceso en marcha, hasta el 31, si no me equivoco, es la inscripción de veedurías. Se modificó el instructivo en la parte de dar facilidad para las inscripciones, porque en los requisitos mismos tenemos una camisa de fuerza que es la ley y no podemos irnos contra la ley. Claro. Entonces, la parte de, por ejemplo, de solicitar documentos notarizados, eso le quitamos. Pusimos más bien los certificados de Contraloría para la probidad, certificados de la UAFE, certificados del Ministerio del Trabajo, documentos que nosotros tenemos para que exigimos. Entonces, por ejemplo, certificado que está en goce de los derechos, tenemos nosotros. Certificado que no pertenece a una organización política, claro, tenemos nosotros. Claro. Entonces, ¿para qué solicitamos si nosotros mismos podemos hacer esa verificación? Entonces, cosas de ese tipo son las que se han modificado. Perfectamente. Señor ingeniero, para ir finalizando la entrevista, hay algo que me gustaría consultarle. El tema del Código de la Democracia. ¿Es necesario impulsar algunas reformas? Por ejemplo, le pongo un ejemplo muy claro que se dio en el Cantón Loja, a raíz de la revocatoria del mandato al exalcalde del cantón. Revisando los datos numéricos del proceso eleccionario, resulta que el porcentaje que tuvo para ser alcalde no superaba los 22 puntos del 100% de la totalidad. Y resulta que únicamente en 2 parroquias del Cantón Loja, las 2 parroquias urbanas, es la que obtiene el triunfo, y en el resto de todo el territorio cantonal no gana, no tiene el triunfo. ¿Sería pertinente una segunda vuelta electoral para designar alcaldes de los cantones, señor ingeniero? Nosotros, como parte de nuestra responsabilidad en este tema vamos a dejar indicando ciertas reformas que se debe hacer al Código de la Democracia. Gracias por hacerme caer en cuenta en estos temas, que le daré como contribución para estas reformas que pensamos debemos como obligación moral dejarles poniendo. Otro tema, tenemos la parte del voto exterior, que es otro gasto millonario. Mandamos las urnas de aquí al exterior. Son valores altísimos, cuando debemos ya reformar ese sistema de voto.
porque hay un alto ausentismo. Ustedes saben las distancias que es en el exterior. Entonces la gente no puede dejar de trabajar un día. Ustedes saben cómo es lo sacrificado de nuestra gente allá, que tienen 2, 3 trabajos, y no pueden perder un día de trabajo por ir a ejercer su derecho al voto. Entonces son cosas que se deben cambiar. Estamos analizando esos temas y dejar estructurando en la parte legal para que los definitivos que tramiten en el Congreso, porque si es a nivel de Congreso y todo lo demás, de la Asamblea, que deben tramitar toda esta cuestión. Claro, y hay otro tema, señor ingeniero, y disculpe que aproveche ya que está aquí presente como consejero del Consejo Nacional Electoral de carácter nacional, es el tema de las franjas publicitarias. Se da un tema de que cada candidato maneja su propia franja publicitaria que le otorga el Estado ecuatoriano, pero resulta que él únicamente direcciona en determinados medios de comunicación y eso podría alterar lo que sería el mensaje del candidato para toda una espacialidad humana de una jurisdicción. Entonces, ¿por qué el Consejo Nacional Electoral no pauta directamente las franjas publicitarias, Consejo Nacional Electoral y los medios de comunicación de cada una de las jurisdicciones, para evitarle el trabajo de que el candidato pueda decir con tal medio de comunicación voy a contratar? Y allí se distorsiona el mensaje político de aquellos ciudadanos, señor ingeniero. Tenemos que revisar cómo está el reglamento, cómo está el Código de la Democracia sobre ese tema y le analizaremos. Yo le tomo su palabra y vamos a revisar en ese tema. Pero en el tema de los alcaldes, señor ingeniero, con todo respeto y con toda conciencia cívica, creo que debe de haber una segunda vuelta, porque no es posible que los alcaldes con 21 puntos, que no tienen la mayoría, ni siquiera el 50% de la aceptación del pueblo, gobiernan muchos cantones en las jurisdicciones a nivel nacional. En el caso de Loja, eso ha sucedido históricamente, leyendo todos los datos de los procesos eleccionarios. Entonces yo creo que sí amerita una reforma por allí, señor ingeniero. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias por haber estado aquí presente, señor ingeniero, y un gusto haberlo tenido aquí. Gracias, y muy amable por darnos esta oportunidad. Los consejeros, es nuestra obligación informar al país. Perfectamente. Informar y con hechos, no solo informar, porque informar... estábamos acostumbrados a bastantes cadenas y todo lo demás, pero informar con hechos, las cosas que estamos haciendo, cómo bajar el presupuesto, cómo depurar ese padrón, son hechos que estamos trabajando. Claro, y allí eliminan cualquier circunstancia que se pueda decir, creemos o no creemos en el Consejo Nacional Electoral. Gracias, señor ingeniero. El ingeniero José Cabrera, consejero del Consejo Nacional Electoral, estuvo presente en Prensa Radial. Vamos a ir a una pausa comercial y retornamos con más informaciones. Este es su noticiero. Prensa Radial.